El pelotón avanzaba a 52 kilómetros por hora sobre el empedrado toscano bajo una lluvia que convertía cada curva en una trampa mortal. Faltaban 6 kilómetros para la meta en San Gimignano cuando la rueda delantera de Matteo Jorgensen patinó sobre una piedra húmeda y el estadounidense se fue al suelo. En el caos de la caída, dos figuras se separaron del grupo. Un neerlandés pelirrojo con 3 campeonatos del mundo en su palmarés y un mexicano de 22 años que pesaba 64 kilos y medía 1,80 m, Mathieu van der Poel y Isaac del Toro. Los dos solos contra el viento, contra la pendiente, contra 100 años de historia que decían que un latinoamericano no podía ganar en las carreteras de Italia. Lo que pasó en los siguientes 90 segundos cambió para siempre la forma en que Europa mira al ciclismo mexicano. Pero para entender lo que ocurrió en esa carretera italiana el 10 de marzo de 2026 hay que retroceder 3 años. Hay que volver a Ensenada, Baja California, a una ciudad donde el Pacífico golpea los acantilados con furia y donde un adolescente flaco pedaleaba cada amanecer por carreteras desiertas mientras el resto del mundo dormía. Isaac del Toro Romero nació el 27 de noviembre de 2003 en una familia donde la bicicleta no era deporte de élite, sino herramienta de vida. Su padre, ciclista amateur que recorría las rutas costeras de Baja California cada fin de semana, le enseñó a pedalear antes de que aprendiera a nadar. La infancia de Isaac transcurrió entre subidas polvorientas y descensos donde el viento del Pacífico empujaba con fuerza lateral. No había velódromo, no había entrenadores con licencia europea. Había sol carretera y un padre que cronometraba cada ascenso con un reloj digital de plástico. A los 15 años, Isaac ya dominaba el ciclismo de montaña y el ciclocross en circuitos locales, dejando atrás a competidores 5 y 6 años mayores que él. Pero la carretera lo llamaba con una voz que no podía ignorar. En 2019, con apenas 16 años, se integró a la Evolo Pro Cycling Team, un equipo mexicano con sede en San Marino que funcionaba como plataforma para lanzar talentos nacionales hacia el ciclismo europeo. Dejó Ensenada, dejó a su familia, cruzó el Atlántico con una maleta y la convicción de que un mexicano podía competir contra los mejores del mundo en un deporte dominado por europeos durante más de un siglo. Europa no lo recibió con los brazos abiertos. Los directores deportivos de equipos continentales lo miraban con curiosidad, a veces con condescendencia. México no era país de ciclismo de ruta. No tenía tradición en grandes vueltas. No producía escaladores, ni rodadores, ni clasicómanos. La última referencia significativa del ciclismo mexicano en Europa era Raúl Alcalá, que había ganado 2 etapas del Tour de Francia en 1989 y 90. Hacía más de 3 décadas de aquello. Para el pelotón europeo, un ciclista mexicano era una anécdota, no una amenaza. Algo pintoresco que aparecía en carreras menores y desaparecía antes de que alguien aprendiera su nombre. Isaac no discutió con nadie, no pronunció frases épicas ni prometió venganzas. Simplemente pedaleó. En el Giro Valle d'Aosta de Italia mostró destellos. En el Sibiu Tour de Rumanía demostró consistencia. Pero fue en el Tour del Avenir de 2023 donde el mundo prestó atención por primera vez. El Tour del Avenir es conocido como el Tour de Francia Sub-23, la competencia donde las futuras estrellas del ciclismo demuestran si tienen la materia prima para sobrevivir en el nivel más alto. Isaac no solo sobrevivió, ganó la clasificación general, se convirtió en el primer mexicano en la historia en conquistar ese título. Un logro que hizo que los teléfonos sonaran en las oficinas del UAE Team Emirates, el equipo más poderoso de los ciclismo mundial. La escuadra de Tadej Pogačar, el número 1 del planeta. A finales de 2023, Isaac firmó contrato con el UAE Team Emirates, un mexicano de 20 años entrando al equipo del mejor ciclista del mundo. La noticia pasó casi desapercibida fuera de México. Dentro del pelotón profesional, algunos veteranos comentaron entre risas que el equipo necesitaba un gregario barato para las carreras menores. Nadie dijo turista en voz alta. No hacía falta. La actitud lo decía todo. El 2024 fue su año de aprendizaje. Ganó una etapa en el Tour Down Under de Australia. Fue tercero en la clasificación general de esa misma carrera. Se coronó campeón de la Vuelta a Asturias. Resultados sólidos que el establishment europeo clasificó como rendimiento en carreras de segunda categoría. Nada que indicara peligro real, nada que justificara preocupación. Entonces llegó 2025, y todo cambió. El Giro de Italia es una de las 3 grandes vueltas del ciclismo mundial.
3 semanas de competencia brutal a través de montañas, llanuras y contrarrelojes que destruyen cuerpos y mentes por igual. 21 etapas, más de 3.500 kilómetros, ascensos donde la pendiente supera el 14% y el oxígeno se convierte en lujo. Isaac del Toro llegó como gregario como apoyo para los líderes del equipo. Su trabajo era proteger tirar del grupo desgastarse para que otros brillaran. Nadie esperaba que protagonizara nada. Los analistas lo colocaban como un corredor de apoyo que terminaría entre el puesto 30 y 40 de la clasificación general, un aprendiz observando desde la retaguardia. Pero en la novena etapa sobre los caminos de tierra blanca de la Toscana, Isaac atacó con una potencia que nadie había calculado. Cruzó la meta en segundo lugar y se vistió con la maglia rosa, el jersey que identifica al líder de la clasificación general del Giro de Italia, el primer mexicano en la historia en vestir esa prenda sagrada del ciclismo. La reacción fue sísmica. En México, millones de personas que nunca habían visto una carrera ciclista encendieron sus pantallas a las 3 de la madrugada para seguir cada etapa. La presidenta Claudia Sheinbaum publicó un mensaje de apoyo. Sergio Pérez, el piloto de Fórmula 1, le escribió públicamente. El país entero contuvo el aliento durante 11 días consecutivos, porque Isaac no solo se puso la maglia rosa, la defendió. Etapa tras etapa contra escaladores experimentados, contra rivales que llevaban décadas compitiendo en grandes vueltas, contra Richard Carapaz, contra Simon Yates, contra la historia misma que decía que un mexicano de 21 años no podía liderar la carrera ciclista más antigua del mundo. Superó un récord que llevaba en pie desde 1940. Se convirtió en el ciclista más joven en vestir la maglia rosa durante más de 10 etapas consecutivas, superando la marca que había establecido Fausto Coppi, el legendario campeonísimo italiano. En la etapa 17 atacó en solitario camino a Bormio y ganó su primera victoria de etapa en una gran vuelta. Vestido de rosa con los puños apretados y los ojos llenos de una emoción que no necesitaba traducción. La maglia rosa se le escapó en la penúltima etapa. 205 kilómetros entre Pinerolo y Sestriere con el temible Colle delle Finestre como juez final. 18 kilómetros y medio de ascensión con una pendiente media del 9,2% y rampas que alcanzaban el 14%. El camino de grava donde cada pedalada levantaba polvo y cada segundo costaba sangre. Simon Yates atacó con una ferocidad que nadie anticipó y sacó más de 5 minutos de diferencia sobre el grupo de Isaac. La maglia rosa cambió de hombros después de 11 días. Isaac terminó segundo en la clasificación general a 3 minutos 56 segundos del ganador. Segundo, en Sasventos, primer Giro de Italia. A los 21 años, el mejor resultado de un ciclista mexicano en la historia de las grandes vueltas. Se llevó la maglia bianca del mejor joven, otro hito sin precedente para un corredor de su país. Cuando terminó, no lloró de frustración. Dijo algo que reveló la mentalidad de un depredador, no de un turista. El año que viene vuelvo por el primero. Y Europa, que había tratado al ciclista mexicano como curiosidad pintoresca, comenzó a entender que algo había cambiado, que este no era Raúl Alcalá ganando 2 etapas en 30 años. Esto era una generación nueva con hambre diferente, con preparación diferente. Marzo de 2026. Strade Bianche, una de las clásicas más hermosas y brutales del calendario. 184 kilómetros a través de la Toscana con 63 kilómetros de caminos de tierra blanca que castigan piernas, brazos y voluntad. Isaac del Toro contra Mathieu van der Poel, el neerlandés que había ganado todo lo que se podía ganar en ciclismo. 6 kilómetros para la meta. Lluvia convirtiendo el polvo blanco en lodo traicionero. Van der Poel atacó con esa violencia característica que había destruido a cientos de rivales. Isaac respondió, no con desesperación, con cálculo frío, con potencia medida, los dos solos, intercambiando relevos, midiendo fuerzas. 3 kilómetros, 2, 1, la pendiente final hacia San Gimignano, 11% de inclinación. Piernas quemadas por 178 kilómetros previos. Van der Poel miró hacia atrás. Isaac estaba ahí, pegado a su rueda, esperando. 500 metros, Isaac atacó. No fue explosión brutal, fue aceleración constante e imparable, como marea subiendo. Van der Poel intentó responder. Sus piernas no obedecieron. Isaac del Toro cruzó la meta solo brazos al cielo bajo la lluvia toscana. El primer mexicano en ganar Strade Bianche.
el primer latinoamericano en la historia en conquistar esa clásica. A los 22 años había derrotado al campeón del mundo en su propio terreno.